Érase una vez un pequeño pajarito que se acercaba al Santiago Bernabéu para grabar la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. No puedo contar estas cosas, es que tengo que reírme. Empezamos la vuelta. Hoy es día de la Asunción, fiesta, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Es posible que veamos poco movimiento o nada. Solo se escuchan a los pajaritos. Oye, ahora que me fijo hay una bandera aquí, ¿no? Hay una bandera ahí atrapada en este árbol. Tendré que llamar a los bomberos. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 15 de agosto del 2023. Comenzamos por esta parte porque mirad lo que tenemos en pantalla. Son hojas y árboles, sí, como os lo cuento. No, ya en serio, mira. Vamos a ampliar y están colocando hoy esas estructuras blancas para la sujeción de esos canalones, más bien, canalones, mirad cómo ahí están empezando a colocar por la parte más cercana al lateral oeste, esas viseras que tenemos a la izquierda, y cómo están en estos precisos instantes con la grúa torre depositando otra contigua a la que ya está instalada, que tenemos justamente en la parte izquierda de la pantalla. Sí, como os lo cuento, Esta es la parte del Skywalk, ese paseo 360 que discurre por la parte superior de la Torre B. Y vamos a ir también a ver lo que nos depara en la zona central, donde ya sabéis que empezaron a colocar ese recubrimiento final en la cara externa, esa cara que da a la parte de Castellana y que desde aquí se ve muy, pero que muy bien. A ver si llegamos, porque madre mía, hoy vamos a paso tortuga. Ahí está, 2, 4, 5, seguimos teniendo los mismos que teníamos la semana pasada. Es decir, parece que no es muy importante, parece que no es muy urgente la colocación de ese recubrimiento final en la parte del Skybar, que por cierto, increíbles imágenes las de Maribel en el día de ayer, que se ve toda esa parte donde estamos ahora mismo grabando. Lama de cierre, de momento, pues como estamos observando, no han colocado más, así que creo que vamos a ir para allá y empezamos la vuelta alrededor del mejor estadio del mundo. Ya sabéis lo que estoy haciendo ahora mismo, y lo que estoy haciendo ahora mismo me pagan pasta, ya os lo digo, me pagan pasta por hacer lo que estoy haciendo, que es andar. Ya sabes, descárgate la aplicación de WeWard, está exactamente, ahí tenemos la aplicación, también tenemos la de Macadam justo a la derecha, y con el código de patrocinio JESU-KXQW mayúscula 0. De todas formas, te lo dejo en la cajita de la descripción para que te sea más fácil empezar la andadura con esta aplicación. Ya sabes que te paga por andar. Bueno, Plaza de Lima, y reenganchamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Aquí vamos divisando la parte inferior de la Torre B y mirad cómo la están dejando, con esas lamas en vertical que cubren, que rodean y que envuelven nuestra queridísima Torre B aquí en Concha Espina. ¡El autobús! Mira, uy, se ha quedado enganchado. Madre mía, es que trabajar, andar por ahí arriba a unos 50 o 60 metros de altura tiene que ser una locura. Bueno, pues vamos llegando al sitio de siempre, en el lugar de siempre, la esquina de la Torre B del Santiago Bernabéu. Como no, se meten los autobuses por medio. Bueno, están haciendo su trabajo, así que tampoco hay que increparles. Bueno, pues como podemos observar, tenemos movimiento, en este caso en las guías verticales que están en esta zona de Concha Espina. Estas guías verticales que ya sabéis que están colocando esas pletinas y que luego posteriormente, como estamos viendo a la derecha, colocan esas pestañas previas a la colocación de los nexos y ya por fin las lamas que cerrarán esa parte de la fachada. Mirad, eso es lo que necesito yo para irme de vacaciones. Con eso y con un cachito de campo me conformo. Eso tiene que ser. Mira, y se meten al Bernabéu, Eso es lo que necesito yo todos los días para estar aquí en el Bernabéu, para no irme a casa, que tengo 1 hora y pico más otra hora y pico para volver.
coloca aquí una autocaravana y ya está. Así que, como decíamos antes, la parte inferior de la torre B, que aún faltan unos sectores por cubrir, sobre todo en la parte inferior, y en la parte superior ahí podemos ver algún que otro hueco todavía totalmente diáfano y que tienen que seguir instalando esas lamas en vertical. Ahora, cuando se ponga en verde, cruzamos y vamos a ver lo que están haciendo justo detrás de la valla. Como decíamos al principio del vídeo, mirad lo que están haciendo. Están subiendo estas estructuras para el soporte de los canalones. En este caso ya sabéis que han colocado sobre todo en la parte del lateral oeste y en muchas zonas del Santiago Bernabéu antes de colocar esas lamas de cierre. Rodolfo, chiquillo, ¿no te asas aquí al calor que hace de Madrid? ¿Eh? ¿No te asas? El día que me conteste me voy a asustar de verdad, ¿eh? Bueno, pues aquí subimos a la valla, nunca pasamos al otro lado porque es totalmente ilegal, así que siempre podemos elevar el dispositivo todo lo que queramos. Seguimos viendo todo el material que tenemos aquí almacenado, acopiado, como queráis llamarlo, hasta incluso estas estructuras blancas que hemos visto ahora como izan, como suben a la parte superior de la torre B. Parece que hay movimiento, poco, al ser fiesta, pero al menos tenemos movimiento. Todo este material que el otro día vimos cómo se incendiaba, cómo se quemaba en una de las puertas de acceso que hay aquí en el fondo sur. Bueno, diferentes planchas, diferentes materiales para seguir con la remodelación y sobre todo en el día de hoy lo que están haciendo es colocar estas estructuras para los canalones. Trabajos de soldadura que hemos visto también en este hueco que aún tenemos vigente en Concha Espina, la parte oeste de Concha Espina, y bueno, pues ya sabéis, esta parte inferior donde esas lamas aún no han quitado las pegatinas, la parte inferior de la torre B, donde falta todavía un anillo por cubrir, y en la parte superior también un pequeño sector por tapar. Vamos hacia Castellana. Me diréis que no, ¿eh? Lo bien que viene una de estas para dormir aquí. Me la pongo, por ejemplo, por ahí, por las noches, ahí, al lado de las motos, y ya está, y me levanto y encima ves el Santiago Bernabéu con las legañas y todo, ¿eh? ¡Guau! Mi sueño. Bueno, si alguien quiere venir al estadio Santiago Bernabéu, aquí os dejo un croquis, un mapa en el que podéis hacer la captura de pantalla. Aquí estamos en Paseo de la Castellana, donde estamos en estos precisos instantes, Avenida de Concha Espina, y esta es la zona donde hemos comenzado a grabar, la torre B. Fondo sur, Avenida de Concha Espina, y bueno, pues lo dicho, más que nada por si queréis un mapa actualizado de lo que viene siendo el estadio Santiago Bernabéu, porque hay gente que tiene muchas dudas de dónde está el fondo norte y dónde está el fondo sur, el oeste y el este. Así que, y bueno, sobre todo más bien por la entrada al Tour Bernabéu. Lo que me resulta curioso es que pone calle Padre Damián no transitable. ¿No transitable por qué? No lo entiendo. Es decir, por ahí se puede transitar, tanto los coches como las personas. No transitable. Bueno, pues nada. Ahí tenemos los diferentes accesos. En la parte del lateral este, puerta 44, donde acceden los periodistas. Torre A, nivel 6, nivel 4, nivel 2. Y bueno, pues también las puertas 55, 59. Y he de decir que esta es la parte de la tripota, esta de aquí. Ahí colocarán también accesos para los partidos. Así que nada, estamos por aquí. Aquí más o menos. Así que seguimos. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi oficina aquí en La Castellana. Hoy martes 15 de agosto del 2023. Vamos a subir el dispositivo a esta ubicación para que veáis. Bueno, ahí tenemos movimiento, ¿eh? Ahí tenemos movimiento. Mira, están cubriendo ya las costillas como han hecho en el fondo norte. Están cubriendo ya las costillas con esas lamas en vertical, como digo, como han hecho en el fondo norte. Está claro que toda esta zona, mira, ahí están colocando los perfiles también, y en breve colocarán las lamas en vertical. Lo que decíamos en los últimos vídeos, toda esta zona tiene que estar lista para el 1 de septiembre. Y ya el 2 de septiembre tendríamos partido aquí contra el Getafe a las 4:15 de la tarde. Oye, mirad también cómo avanzan en la colocación de esas lamas en vertical en la parte inferior de la torre C. Mirad, estas son las nuevas que han colocado en estos días, más la de la cara interna, que no se ve muy bien,
pero ahí podemos ver cómo están tapando en la parte más inferior de la torre C con esas lamas en vertical, que está quedando de maravilla, está quedando de maravilla. Y veremos a ver cuándo realizan estos trabajos de cambio de lamas, estas lamas que tenemos ya instaladas en el lateral oeste, que han ido colocando también estos días esos adhesivos protectores de nuevo para llevárselas y cambiar la separación, que no se vea tanto el interior desde el exterior. Así que seguimos avanzando, que tampoco tenemos grandes novedades. Bueno, pues vamos dejando atrás la Castellana y el lateral oeste. De todas formas, vamos a sacar un modo gran angular desde esta ubicación para que veáis todo lo que va sucediendo y las increíbles imágenes que tenemos ahora mismo desde esta ubicación. Hemos ido viendo cómo colocaban esas lamas en la parte superior, justamente en la zona de las vísceras, que a día de hoy las tenemos totalmente tapadas con esas lamas que son la piel envolvente del nuevo Bernabéu. Y que bueno, como podemos observar, y ahora ampliaremos, aún falta todavía ese sector que tenemos ya en la parte de Rafael Salgado, y que si seguimos bajando poco a poco parece que hay trabajos en la colocación de pestañas también en esas guías verticales. Ahora cuando pasemos por ahí lo veremos mucho, pero que mucho mejor. Lo dicho, aún falta por terminar de tapar ese hueco. A la derecha muchísimos trabajos también que faltan por hacer, sobre todo en la parte inferior con esas estructuras para las puertas de acceso. También diferentes trabajos en la parte de las vísceras con esas lamas de cierre que tienen que seguir colocando. Y bueno, pues como podemos ver también en la misma torre C se llevaron alguna que otra lama, de momento no las han traído, parece que no las han reparado todavía. En la parte inferior de la fachada oeste también podemos ver que no han quitado los adhesivos protectores, aún faltan todavía alguna que otra lama por colocar, sobre todo la parte más cercana a la torre C, en la parte central y en la parte más cercana también a la torre B. Pues venga, cruzamos de acera y vamos a la parte de Rafael Salgado. Esta parte de Rafael Salgado que ya conecta con el fondo norte y esas nuevas estructuras que tenemos aquí en esta esquina de la torre C, donde alguna que otra vemos como ya han ido colocando esas lamas en vertical, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y en esa que tenemos en la izquierda, aún solamente en la inferior. Bueno, lo que decíamos antes, que veíamos desde la torre C, aquí tenemos una pedazo de plataforma enorme, gigante, donde parece que están trabajando en esta guía vertical. Imagino que en la colocación e instalación de esos orificios para posteriormente colocar esas pestañas, cosa que en la otra que tenemos a la izquierda ya vimos cómo colocaban 4 de todas esas pestañas que tienen que ser colocadas en toda esta parte de la guía vertical para cerrar por fin este enorme hueco de la fachada con la piel envolvente. Mirad lo que tenemos aquí en pantalla también. Tenemos muchas cajas todavía. Mira, anillo 3. Ojo, anillo 3. Anillo tercer anfiteatro. No creo, ¿no? Anillo 3. Uy. Como podéis observar, ahí ponen asientos. 5 imagino que será el número de lote. Del lote de palé me refiero, no del lote de otra cosa que ya estáis mal pensando. Es que lo que me resulta muy curioso es lo que pone ahí de anillo 3. Porque anillo 3 es tercer anillo, me imagino que tercer anfiteatro. Pero claro, tiene pinta de que no van a llegar ni de coña al primer partido de la Liga el día 2 de septiembre aquí contra el Getafe. Es decir, es que no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza. Es que no da tiempo, me niego, que quedan como 15 días, un poquito más. Un último vistazo a estos trabajos que se están realizando en estas guías verticales en la parte oeste del fondo norte. Seguimos avanzando y entramos oficialmente en Rafael Salgado y estas novedades que tenemos fresquitas, muy ricas en esta zona del Santiago Bernabéu. Bueno, pues aquí tenemos la parte del fondo norte. Vamos a ir poco a poco y lentamente viendo todas esas estructuras, que ya sabéis que en esa zona de ahí tenemos uno de los nuevos banners LED que van a estar también en toda la totalidad de las puertas de acceso del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo las lamas en la parte inferior de la fachada, donde aún no han quitado los adhesivos protectores, y mirad todas las lamas que tenemos que corresponden a todos esos huecos que aún faltan por tapar, tanto en la esquina de la torre C como en esta parte, esta esquina de la torre D. Vamos a quitar el zoom, volvemos a ver
todas estas estructuras que tenemos en el fondo norte, que por cierto, ahí podemos ver cómo siguen trabajando, están haciendo pruebas de apertura y de cierre de esas puertas que ya están instaladas. Vemos como las costillas han sido tapadas también, como han hecho en la parte del lateral oeste. Y bueno, pues aquí no cabe un alfiler de todo el material que tenemos. También tenemos a estos pedazos de cracks que hoy han venido pues de forma voluntaria a trabajar, hoy siendo festivo. Es un poco raro, pero bueno, yo también vengo de forma voluntaria. Vamos a ver cómo avanzan en la colocación de esas lamas en vertical en la parte inferior de la torre D. Aquí a la derecha tenemos de forma paralela a la valla de Rafael Salgado esas estructuras que conectan, que van a ser instaladas en la zona de las viseras, justamente ahí arriba. Esas viseras, ese paseo 360, ese skywalk que discurre por la parte de Rafael Salgado. Estoy viendo movimiento, así que mirad, ojo, están colocando lamas en vertical. Vamos para allá. Aquí dejamos atrás el fondo norte y Rafael Salgado. Fíjate, fíjate cómo están colocando lamas en vertical en uno de los anillos de la torre D. Ahí lo podemos ver. Al final parece que no, pero están avanzando en cosas que no me esperaba que en el día de hoy iban a avanzar. Bueno, pues aquí vamos entrando en Padre Damián y el lateral este, y mirad cómo avanzan en esa instalación, en ese recubrimiento final que sufren las torres, las 4 que tiene el Santiago Bernabéu. Ampliamos para ver todas las que llevamos, ya no las puedo ni contar de todas las que llevamos. Me acuerdo el otro día que dando la vuelta habían colocado como 3 o 4 lamas en vertical, y en el día de hoy, en el día de hoy mirad, mirad todas las que han colocado. Un gran sector de esos anillos inferiores de la torre D. Continuamos. Me hace gracia que sigue estando vigente este semáforo que tenemos para la antigua entrada al Tour Bernabéu. Mirad, sigue estando operativo. Pues la verdad es que hoy me están sorprendiendo, sobre todo con esos trabajos que no me esperaba yo que iban a adelantar. En este caso, aquí tenemos las nuevas estructuras, esas nuevas paredes que han hecho para el cerramiento de todas esas zonas en el interior del nuevo edificio. Además, por cierto, que es lo que iba a decir, ahí podemos ver a duras penas, están en la sombra, pero ahí podemos ver cómo siguen trabajando en los interiores del nuevo edificio, que veremos a ver cómo estará para el día 2 de septiembre. También nos fijamos en esta viga de cierre, donde vimos que era totalmente roja, y a día de hoy ya han colocado, han instalado y han impregnado todo ese material ignífugo, ese material intumescente, como han hecho en básicamente todas las estructuras, todas esas piezas que componen el esqueleto del nuevo edificio del lateral este. Bueno, vamos a aprovechar que no hay mucho tráfico en el día de hoy para subir el dispositivo en esta zona que a día de hoy está totalmente cerrada por el día festivo, y podemos ver cómo han ido hormigonando, cómo han ido colocando esas baldosas en la parte más cercana a la fachada, a ese torreón sur, y lo que decíamos, esos trabajos que se están realizando en el nuevo edificio. Mirad cómo va la nueva acera de Padre Damián. Bueno, pues la verdad es que en el día de hoy se agradece por lo menos estar en la calle, no hace tanto calor como estos días atrás. Vamos a visionar, vamos a visualizar esa parte superior del lateral este con esas nuevas lamas colocadas en la parte de las viseras, y sobre todo cuando estemos en el interior veremos cuando empiezan a colocar en la parte central esas lamas de rejilla. Otro vistacito a la acera que se está estructurando aquí en Padre Damián. Podemos ver ya una de las capas finales que han ido colocando durante estos días. A la derecha un dumper, y aquí también las nuevas baldosas que han ido colocando en estos últimos días. Podemos ver ya cómo están estructurando la zona de los accesos hacia el Santiago Bernabéu. Ahí lo podemos ver perfectamente, donde va a entrar tanto el autobús del equipo local como el autobús del equipo visitante, y también pues los diferentes camiones que van a operar esos días de evento aquí en el nuevo Bernabéu, que podrán acceder por la parte del parking y luego salir por la zona de la grada abatible, que para eso está y para eso se ha construido. Bueno, pues también vamos dejando atrás, como cada día, esta fachada este del Santiago Bernabéu, que ahí podemos ver los avances que va sufriendo tanto la plaza de Sagrados Corazones como la parte de la fachada, como la parte interior del nuevo edificio. Así que ya oficialmente llegamos
al fondo sur, y Concha Espina seguimos viendo esa plataforma al fondo que está trabajando, operando en el cerramiento de esa parte de la fachada. Y ahí también tenemos alguna que otra plataforma, veremos a ver qué es lo que está haciendo. Ya sabéis que esta torre, la torre A, es la más retrasada con esos trabajos, con esa instalación de las lamas en vertical, donde aún no han comenzado ni siquiera a colocar ese material previo que ya han colocado en todas las torres. Y sobre todo, pues bueno, lo que estamos viendo, menos aún han empezado a colocar esas lamas en vertical. Y a medida que vamos llegando a las estructuras de las puertas de acceso del fondo sur, podemos ver cómo han ido colocando esas hojas en vertical. Mirad qué bonitas, qué bonitas. Ya tenemos muchas de las puertas de acceso del fondo sur casi listas, van muy avanzadas respecto al retraso que ya tenían hace 2 semanas o 3 semanas más o menos. No consigo apreciar qué es lo que está haciendo esta plataforma, porque realmente no sé si llega a tocar la parte de la fachada, pero bueno, aquí tenéis uno de los huecos también que tenemos vigentes en el exterior del Santiago Bernabéu, que aún tienen que seguir cerrando. Así que vamos llegando a la parte final de la vuelta al exterior. No te vayas, porque ahora vamos al interior, porque ya sabéis que estamos a tope, tenemos mucho movimiento con el tema bandejas, y ayer dejamos la tapa totalmente abierta. A ver si hoy nos encontramos algún tipo de novedad. Os voy a hacer un barrido lento para que veáis las estructuras de las puertas de acceso aquí en el fondo sur. Dejamos el modo 1, tienda oficial del Real Madrid, de forma provisional por las obras. Ya sabéis que la nueva ubicación y localización de esa tienda va a estar en la parte del lateral oeste, en la puerta número 6. También habrá otra en el lateral este, y ahí vemos esas nuevas hojas que han ido colocando durante estos últimos días. Así que os dejo el modo gran angular viendo la impresionante fachada sur del Santiago Bernabéu. Hoy martes 15 de agosto del 2023, os espero en el interior. Muy pero que muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy martes 15 de agosto del 2023. Mirad, está la tapa como la dejamos en el día de ayer, las celosías totalmente al descubierto. Se ve la primera bandeja, la bandeja más cercana al exterior. También podemos ver los elevadores hidráulicos que han soportado el peso durante estos días de la tapa, y veremos a ver si todos los mecanismos, todo el sistema que conlleva el césped retráctil está totalmente listo, operativo, para ya dentro de muy poquito empezar a sacar las bandejas y colocar el césped de esta nueva temporada, esta temporada 2023-2024. Bueno, qué rico, ya sabes, descárgate las aplicaciones que te pagan por andar, que te dejo en la cajita de la descripción con mi código de patrocinio, para que te sea más fácil y más leve empezar con esta nueva andadura. Bueno, pues ahí tenemos las celosías, mirad qué bien se ven, totalmente colocadas en su sitio. Ya sabéis que por ahí discurren las bandejas, esas bandejas que una vez que se van a meter al interior, pues se apoyan en esas grandes piezas que tenemos ahora mismo en pantalla. Luego ya suben los elevadores hidráulicos, sostienen el peso, y una vez que ya los elevadores cogen, por así decir, a la presa, ya las celosías se meten en la grada para meter la bandeja, y así el proceso inverso. Bueno, pues vamos a ver las novedades, un vídeo fresquito muy rico. Disculpad, es que tengo la garganta un poco tomada. Y ahí tenemos la pestaña del vídeo marcador 360 en el fondo sur, donde hemos visto este verano cómo subían pantallas cada 2×3, cada día, cada hora, cada minuto, para seguir con ese vídeo marcador 360. Ahí podemos ver también en el día de hoy que no hay movimiento en la parte de la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Aún no han empezado a colocar las piezas tampoco en esa esquina del fondo sur con el lateral este, y ahí podemos ver la parte de la UCO y la UCI ubicada en esta zona del Santiago Bernabéu, que ya sabéis que han colocado todo el recubrimiento final, sobre todo en los laterales, que es lo último que faltaba. Ahí vemos, mirad cómo avanzan, hayan colocado ya las diferentes pantallas. Imagino que toda esta zona, toda esta estructura estará lista para el 2 de septiembre, el primer partido, el primer evento, por fin, después de este gran verano en las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, que he de decir que ha pasado súper rápido,
a mí se me ha pasado volado, como Superman. Ahí tenemos la línea de palcos del tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Hemos visto estos días cómo seguían colocando esos raíles para posteriormente colocar las mamparas, y ahí tenemos a un pedazo de crack que es un auxiliar del Tour Bernabéu. Mirad lo que están haciendo en el día de hoy, cosa que ayer no estaban haciendo, y están imprimando la grada, ese sector del fondo sur que vimos estos días, cómo empezaban a dar esa mano de pintura que tenemos, por cierto, en esa parte de la derecha, en ese sector. Me está el pajarito piando en el oído y me está desconcentrando. Ahí podemos ver también en el interior, justamente en la grada alta del fondo sur, y esa parte que conecta con la grada desmontable que van a instalar en esa zona que tenemos ahora mismo en pantalla. Y como podemos observar, aún faltan unos pequeños sectores de esas filas por hormigonar. Bueno, pues liberamos imagen, volvemos a sacar las celosías, la losa del terreno de juego. Imagino que ya irán despejando toda esta parte. Mirad que básicamente ya tenemos mucho movimiento para despejar esa losa del terreno de juego. Por cierto, como estamos observando, ya hoy han abierto la grada abatible, por lo tanto todas esas grúas, toda esa maquinaria que estaban esperando para entrar al interior ya pueden entrar, y al revés, toda esa maquinaria que estaba en el interior de la losa del terreno de juego ya pueden salir porque han terminado los trabajos. Lo que vimos ayer, esa zona que estaban aprovechando a descargar esas pantallas para la parte trasera del vídeo marcador, también vimos cómo seguían colocando esas pantallas, queridísimas pantallas para el anillo LED. Hoy parece que no han avanzado mucho la colocación de esas pantallas, y ahí tenemos esos nuevos soportes para terminar de conectar esa zona del nuevo anillo LED. Imagino que poco a poco irán quitando los andamios a medida que van terminando con las pantallas. Ahí tenemos los nuevos banquillos, esos nuevos soportes. También podemos ver cómo han rebajado un poco la altura, parecen más pequeños, o al menos visiblemente. Ahí tenemos las nuevas barandillas, como vimos en el día de ayer, que conectan con esa boca para el túnel de vestuarios, esos vestuarios del equipo local y equipo visitante. Yo imagino que esta semana veremos grandes avances en toda esta zona, así que ya sabes, dale like y suscríbete. Bueno, pues seguimos visualizando. Ahí tenemos la parte del lateral este, seguimos viendo la zona de tribuna donde están los soportes, pero aún no han llegado los asientos. Veremos a ver si son los que hemos visto en el exterior. Primer anfiteatro, donde ya vimos cómo colocaban los nuevos asientos, como tenemos en pantalla. Faltan por colocar esos sectores de asientos VIP. Ahí los tenemos, ese sector de ahí, más los de la parte central y parte sur. Imagino que en estos días irán colocando ya esos nuevos asientos, porque faltan muy pocos días para ver de nuevo el fútbol aquí en el Santiago Bernabéu. Ya sabéis, tenemos una cita el día 2 de septiembre aquí a las 4:15 de la tarde. Podemos acordar una cita, la verdad. Podemos quedar, por ejemplo, en la Torre B o algo de eso. Bueno, ahí podemos ver los trabajos que se están realizando también en el segundo anfiteatro, con esas viseras, esa prolongación de viseras totalmente hormigonada. Vimos también cómo hace poco empezaban a retirar esos puntales que tenemos en la parte superior de la pantalla, pero aún por seguridad no pueden retirar todos. Hemos visto también, sobre todo en la parte norte de esta grada, que han empezado a acopiar esos pasamanos, y ahí podemos ver cómo están empezando a instalarlos en el día de hoy. No hay que parar, no cesamos, porque el fútbol se nos viene encima, literalmente encima. Estamos muy cerquita ya de ver la inauguración del Estadio Santiago Bernabéu ese día 2 de septiembre. Lo que parece que no va a estar disponible son esas líneas de palcos que tenemos entre el segundo y tercer anfiteatro, porque los tenemos todavía totalmente diáfanos. Bueno, trabajos en la parte del tercer anfiteatro del lateral este. Vemos esos nuevos vomitorios, esa imprimación y pintura que se ha dado también en estos últimos días, y también esos embellecedores, esas guías para colocar las mamparas, que ya sobre todo tenemos también en la parte norte. Bueno, pues el cierre de la grada superior en este cuarto anfiteatro parece que va lento y con buenos pasos, porque ahí vemos las estructuras, esos soportes, para luego colocar ese material que tenemos ahora mismo en pantalla, y que es verdad que sobre todo ha predominado y predomina en la parte central. En la parte sur y norte aún faltan muchos, pero que muchos trabajos. Ahí vemos, como decíamos antes,
Están trabajando en la esquina del fondo norte con el lateral este, esas nuevas piezas blancas para la estructura del videomarcador, ese esqueleto que corresponde al videomarcador 360 del nuevo Bernabéu. Pestaña lista, tanto la del fondo norte como la del fondo sur. Y ahí tenemos una de las esquinas también, que fue la primera, por cierto, en terminarse con esa estructura. Ahí tenemos todavía ese hueco en la cara interna de la cubierta norte, todos esos trabajos que se están produciendo en las nuevas terrazas del Skybar de la Torre D, donde aún faltan por colocar muchísimos paneles de recubrimiento, como han hecho en la UCO y en la UCI y en el Skybar de Castellana. Y vamos a pasar a ver la parte del fondo norte, esa línea de palcos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro, porque mirad lo que tenemos, Tenemos novedades fresquitas muy ricas. Empiezan a cerrar ya los laterales de esos habitáculos, esas nuevas líneas de palco que tenemos en esta zona del Santiago Bernabéu. Yo la verdad es que esto no me lo esperaba para nada. Y digo para nada porque hoy, al ser fiesta, me esperaba encontrar muchísimas menos cosas. Hemos visto cositas interesantes en el exterior y estamos viendo cositas interesantes, como yo, en el interior. Bueno, pues mirad qué material tan oscuro, tan opaco que tenemos en esas nuevas líneas de palco. Bueno, pues pasamos a ver la zona del primer anfiteatro, esos asientos que aún faltan por colocar. Y esos asientos VIP que han sido colocados en la parte correspondiente, la parte que conecta con la nueva zona de palcos, en esas terracitas muy ricas, fresquitas. Bueno, como podemos observar, tenemos a la derecha la tapa abierta. Veremos a ver si ya por fin empiezan a sacar las bandejas para empezar de nuevo con la colocación de ese césped nuevo. Y por supuesto estar aquí en el Santiago Bernabéu para plasmarlo en el canal. Así que lo que digo siempre, suscríbete y dale al like. Tenemos la estructura del videomarcador del lateral este totalmente hecha y colocada. Ahí vemos las grúas, que imagino que en estos días lo que estarán haciendo es despejar toda la zona para sacar las bandejas. Mirad cómo se va quedando la losa, totalmente despejada de todo ese material que han ido utilizando y esa maquinaria. Ahí vemos los trabajos que se están realizando en la zona del césped retráctil. Es que me parece increíble que vamos a ver las maniobras desde esta ubicación, que se va a ver muy, pero que muy bien. Desde el otro lado se veía bien, pero desde aquí ya es una maravilla. Yo imagino que a partir de mañana, día 16 de agosto, empiezan de nuevo a trabajar a lo lindo y por lo tanto veremos grandes movimientos. Sobre todo hemos visto estos días, estos dos últimos días, cómo estaban con la prueba de apertura y cierre de la tapa. Hay que comprobarlo y cerciorarse de que está todo correctamente. Ahí podemos ver cómo van cerrando la tapa. Lo que digo, hay que comprobar todo que esté correctamente antes de afrontar una nueva temporada, porque ya os digo, ya os auguro de que lo que va a suceder es que cuando finalice un partido guardarán las bandejas en la parte del hipogeo para seguir con la estructuración del videomarcador 360, sobre todo con las esquinas y también con las pantallas laterales. Imagino que en el parón de septiembre u octubre veremos ya todo totalmente terminado, a lo que me refiero con el videomarcador 360 del nuevo Bernabéu. Así que ahí tenemos esos desplazamientos, ese desplazamiento de la tapa, que ayer vimos cómo la abrían y hoy pillamos el momento en el que la cierran. Movimientos lentos y cuidadosos que hay que hacer con estos elementos, con este sistema del césped retráctil, para que no sufra ninguna rotura, para que no se estropee. Ya sabéis que esto ha costado mucho dinero y mucho trabajo realizarlo en todo este tiempo, como para que en cualquier momento se haga una negligencia y por lo tanto pues volvamos para atrás y tengamos que reparar todo lo que se ha estropeado. Así que bueno, vamos acabando el vídeo aquí. Estas son las novedades del interior y del exterior hoy martes 15 de agosto del 2023. Ya sabes, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.